días. ¿Quién vive? Nicaragua. Gente que no vende patria. Hoy es, ¿qué? 25 de agosto. Se fue el año, qué barbaridad. Bueno, lluvioso además. Buen clima, se fue el calor. La temperatura que así que llueva tanto, no tanto, pero bueno. Con Carlos José Hurtado y con Byron Baltoano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. Cargado de noticias, ¿verdad? Estos 2 días. La imagen del día es la que el propio Trump difundió en su cuenta del antiguo Twitter, ¿no? Sale el tipo, cabeza agachada ahí. La foto que le toman cuando los detienen, pues, que queda para el registro carcelario. Esa es la foto del día. Bueno, no, una de las fotos del día. Porque la otra es la de los BRICS, ¿verdad? Pero ya salió, pues ese hombre, Trump es un maldito, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, pero es un genio de las relaciones públicas. Es un genio. O sea, conecta con la gente que él necesita que esté con él de una manera formidable. ¿Ah? Y el tipo teniendo casi todos los medios encima, y él, 240 millones de personas han visto una entrevista que le hizo Tucker Carlson. 240 millones de personas de todo el mundo. O sea, es récord mundial. Nunca había pasado eso. Y además, la entrevista fue el lunes. El tipo reapareció ayer en Twitter. Y ahí nomasito. Impresionante. Los retuiteos, los comentarios y demás. Es un genio de relaciones públicas el tipo. ¿Para qué? Pues es un maldito, eso sí. Maldito. Bueno. Ese acontecimiento... bueno, espérate, quiero saludar a un compañero de trabajo. José Félix Suárez Narváez. Este domingo cumple... Dice la Marta que no diga, porque si digo la edad de su marido, entonces todo el mundo va a saber que ella ya tiene 68 años. Entonces mejor que no diga la de su marido. Ni modo, pues. Felicidades a Chepe, a José Félix Suárez Narváez, compañero de trabajo aquí en Radio La Primerísima, que el domingo está de cumpleaños, son las 6:37. Lo que ocurrió ayer, más bien, lo que ayer concluyó, es un evento, como decía Schlesinger, tectónico. Es decir, es un terremoto grado 12, si acaso existe, que no, pues, a nivel geopolítico. Va a cambiar la manera como se toman decisiones en el mundo, va a cambiar. No va a ser mañana, pero es un proceso que tampoco inició ayer, pero que ayer toma una velocidad superlativa. Es decir, estás hablando de que es un desafío a la hegemonía imperialista del mundo, que a pesar de que todos los que concurrieron al evento saben que este es un desafío a Occidente, que le llaman, al imperialismo, a pesar de que lo saben, llegaron. Y había una lista de más de 20 países solicitando su adhesión al BRICS. Más de 20. Solo se aceptaron a 6.
Pues se supone que el próximo año siguen ampliando. Además, a 6, que ahorita son miembros, digamos, invitados, y después van a ser miembros de pleno derecho en la próxima cumbre. Ya llegan, pues. Pero además acudieron a la cumbre 67 jefes de Estado, presencial o vía teleconferencia. O sea, eso te da una idea de la dimensión global del fenómeno BRICS. BRICS significa Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ahora dicen que se va a llamar BRICS Plus, para no cambiarle el acrónimo inicial. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque, a ver, si el BRICS logra hacer, creo yo, 3 cosas básicas. Primera, eliminar el dólar como moneda de intercambio entre ellos. Esa es la primera. Si eso es así, si lo logran, estás hablando de que es el 32% de la economía mundial. O sea, la tercera parte de la economía mundial ya no se manejaría en dólares. Esto es de vital importancia tanto para Rusia como para China, como para Sudáfrica. Y habrá que ver si la India, pues la India sabe que esto es, que ese es el sendero y se suma. Y además ya la India está haciendo su intercambio comercial con China y con Rusia en monedas locales, y el comercio entre los 3 países es sumamente fuerte. Entonces, primero, o sea, simplemente que el dólar deje de ser la moneda planetaria. Primero. Además que recordemos que el dólar, a ver, antes de 1970, los billetes de dólar decían, tenían impreso, que ese billete tenía el respaldo equivalente en onzas de oro en el Banco Central, en la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero a partir del 70, con Nixon, eso se eliminó. Entonces ya el dólar no tiene ningún respaldo, solo es papel, es lo que vos creés que vale. Eso es. No es lo que vale en realidad, sino lo que vos creés que vale. Vos le asignás el valor. Pero no tiene, en términos de intercambio real, no tiene ningún valor. Lo que es verdad. ¿Cómo te aplasta, ¿no? Las relaciones públicas, la publicidad. Es impresionante. Pero así es. Bueno, primero el dólar. Segundo, si logran concertar entre ellos y ampliar esa concertación a por lo menos 2/3 partes del resto del mundo en la reforma de Naciones Unidas. Están de acuerdo todos en esa reforma. Reformar el Consejo de Seguridad, reformar la toma de decisiones, reformar los estatutos de Naciones Unidas, que fueron creados hace 70 años por ahí, 70 y pico. ¿No? Incluyendo el Consejo de Seguridad. Ya Rusia dijo claramente, ni Alemania ni Japón pueden ser miembros del Consejo de Seguridad, no aportarían nada porque son simplemente peones de Estados Unidos. Y Japón y Alemania tenían esa aspiración de antaño. Y son las 2 potencias derrotadas de la Segunda Guerra Mundial. Y quieren ser miembros del Consejo de Seguridad con la venia de los yanquis. ¿Por qué razón? Porque las cúpulas, digamos, las élites de Alemania y de Japón están intactas desde la época nazi o desde la época imperial, y tienen la misma filosofía racista, clasista e imperialista. Por esa razón se entienden bien con las otras élites y se subordinan dócilmente a los dictados yanquis. Imagínate vos que el colmo fue eso que pasó ahorita en agosto. Allá en Japón, el primer ministro japonés ni siquiera se atrevió a nombrar
quién había lanzado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, mucho menos el tal Antonio Guterres, otro títere de los yanquis, porque les tienen miedo a los yanquis y porque además están domesticados. Esa es la palabra, domesticados. Entonces, en cambio, el BRICS respalda la aspiración de Brasil, en primer lugar de Brasil, y de Sudáfrica para ser miembros de pleno derecho o del Consejo de Seguridad, miembros permanentes. ¿Ah? O sea, segundo, pues, si el BRICS logra ampliar ese consenso a más de dos tercios de los miembros de Naciones Unidas, eso sería un éxito espectacular. Eso no se logra de un día para otro, hay que trabajárselo. Ese es lo segundo, que es de primera importancia. Y lo tercero es que se convierta en un polo para financiar a los países empobrecidos sin las políticas onerosas, ni draconianas, ni impositivas del Fondo Monetario del Banco Mundial, que se convierte en una fuente de recursos fiable que no te llegue a imponer planes de ajuste estructural como le hicieron a Nicaragua durante los años del somocismo neoliberal, o como le están haciendo ahorita a Argentina, que lo que hacen es llevar a la bancarrota a los pueblos. O sea, si se logra consolidar el instrumento del Banco del BRICS, que ahora lo dirige la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, si eso se logra consolidar, ya han dado miles de millones de rublos, de yen, de yuan o de rand, ya han dado miles de millones en préstamos, sobre todo en Asia y en África. Pero si eso se logra consolidar, hermano, eso es otro desafío al poder imperial. Fíjate que el BRICS no es un ente militar. No se ha formado para ver de qué manera le hacen la guerra a los yanquis. No, es un concierto. Las decisiones se toman por consenso. O sea, tiene que haber unanimidad. La unanimidad, en este caso, el consenso no implica que todos piensan igual, sino que todos llegan a un acuerdo. Todo el mundo reduce sus aspiraciones y hay un punto mínimo en donde todos se ponen de acuerdo. Eso es el consenso. Unanimidad es cuando todo el mundo está de acuerdo en una sola cosa. Y la decisión, digamos, de mayor impacto ha sido la incorporación de Egipto, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Irán, es una victoria espectacular de Irán, de Argentina y de Etiopía. Las dudas sobre Argentina, yo creo excepto que es la única excepción en las incorporaciones, que fue más política, de oportunidad, coyuntural, que en los otros casos. Por ejemplo, la importancia de Arabia Saudita nadie la duda. No, potencia petrolera. Nadie duda de su importancia geopolítica y económica. O la importancia de Egipto por el canal de Suez y por la influencia que ejerce Egipto en el Medio Oriente. Tienen influencia, más que son una cultura milenaria, ¿no? Y luego tenés la importancia de Emiratos Árabes Unidos, y pues ya dice, esa es otra potencia petrolera. Y son dos antiguos aliados incondicionales de Estados Unidos. Ya no lo son. Siguen siendo aliados, pero ya no lo son. Esa es otra cosa diferente en el BRICS. Todos tienen relaciones con los gringos. Los que las tienen muy conflictivas son China y Rusia, de los 5 originales, ¿verdad? India es socia de Gran Bretaña, es socia de
de Estados Unidos, pero ha asumido una política independiente, nacionalista, de construcción de su propia lógica y no subordinada, relaciones con todo. Tiene disputas con China, esa es otra cosa importante. Ahí no hay unanimidad en distintos puntos. O sea, India tiene problemas con China, fronterizos sobre todo. Sí, y ha tenido problemas históricos con Rusia también, que se han ido resolviendo. Esto es importante, pues. Pero, digamos, Argentina es el caso más atípico. Yo creo, no sé, es una especulación porque yo me preguntaba, ¿pero por qué Argentina? Claro, si México se hubiera atrevido a desafiar a Estados Unidos, México era el natural, pero no quiso México, pues. Ni siquiera me envió delegado. México no quiere saber nada del BRICS. Pero, ¿por qué Argentina? Porque estaba Venezuela, estaba Cuba. Entonces digo, ¿pero Argentina por qué? Bueno, por un lado, litio, potencia mundial de litio, agua, sobre todo en el norte, tierra fértil. ¿Qué otra importancia? Una economía en bancarrota, un gobierno muy inestable, van a elecciones y están las cosas difíciles. Entonces, digo yo, ¿por qué entonces? Yo creo que, voy a atreverme a decirlo, es mi opinión personal nada más. Yo creo que lo hacen como un gesto para impedir el ascenso al poder del nuevo Hitler. Como un gesto para fortalecer, ¿no?, la opción peronista ahí. Es la única explicación. La única. Incluso ya ayer mismo reaccionó la candidata de Macri, que quedó en tercer lugar. Y dice, no, dice, si yo gano, fuera BRICS. El Hitler chiquito, Milei, ha dicho que con China nada, que con Rusia nada. Bueno, China es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Está difícil que diga eso, ¿verdad? Una vez que está en el poder. ¿Verdad? Pero, yo digo, es la única explicación posible. Un gesto político. Si no, ¿por qué? Pero bueno. Pues, es importante, sí es importante todo lo que pasó ayer. Me estaba acordando. Entonces yo creo que ahora tenemos un polo clarísimamente constituido. Más importante aún, ¿sabes? Vos lees la declaración final, que son como 94 puntos. Vos lees esa declaración y el BRICS ha venido trabajando en prácticamente todas las esferas relevantes de la sociedad, en economía digital, en micro, pequeñas y medianas empresas, en agricultura, en educación, en deportes, en cultura. Tienen grupos de trabajo, tienen acuerdos, que incluso tienen los juegos BRICS. O sea, es un grupo que se ha ido fortaleciendo al interno y que es poco conocido. Pero esto va a ser ahora más conocido. Cuidado, y te digo, si no hay acuerdo sobre la reforma de Naciones Unidas y los gringos se lanzan solos, porque dicen que van a presentar en noviembre su propio proyecto de reforma, se lanzan solos y hacen las cosas a la fuerza, sin tomar en cuenta a los demás, cuidado, y aquí tenemos el foro alternativo a Naciones Unidas. Cuidado. Y muy importante, y uno se pone contento porque, o sea, son posiciones políticas que no son unánimes. O sea, ¿qué tiene que ver el sistema político de la India con el de China? Nada. O con el de Rusia, nada. Son sistemas políticos y posiciones políticas diferentes, ¿no? Y sin embargo se ponen de acuerdo, hay intereses en común y se tienen respeto. Se respetan uno al otro. Incorporan a Irán. Esto es una victoria diplomática extraordinaria de Irán. Después que la andanada imperialista para aislarlo, con un montón de agresiones financieras, políticas,
militares. Y Irán emerge. Por cierto, Irán ya logró que le devuelvan todo el dinero que se le querían robar los coreanos y los ingleses por órdenes de los yanquis. Ya los devolvieron todos los reales. Claro, con posiciones de fuerza, sí. Es muy importante. Es un motivo para estar contento. La consolidación del BRICS y su ampliación. Es muy importante. Les repito entonces los miembros que quedan. Los originales, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ahora se suman Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Son los 11 miembros del BRICS. Son las 6:54. Yo tenía pendiente de hablar de estas cosas y lo quiero... quiero referir a esto. Hoy vamos a hablar de Sandino con el libro de Gustavo Alemán Bolaño. Es que fíjate que me encontré este efeméride ayer y es oportuno. El 24 de agosto de 1839 comenzó la primera guerra del opio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, los británicos, los ingleses, eran el imperialismo de la época, la potencia dominante. Además, dominaban todo lo que era la navegación, buques de guerra y todas esas cosas. Eran la potencia dominante, lo que hoy es lo que hasta hace unos 10 años era Estados Unidos. Eso era Inglaterra. Y habían ocupado China. Y habían descubierto el opio, que además, por su facultad, por sus posibilidades de desarrollo medicinal y también como droga. Entonces a los chinos, los ingleses se la introdujeron como droga y había millones de chinos drogadictos dependientes del opio que los controlaba. Los ingleses, su producción agrícola y también su procesamiento. Entonces vino un general chino y les quemó plantillos y bodegas de opio. Y se armó la de San Quintín. Entonces, los ingleses le hacen la guerra a China porque reclamaban el derecho, pongan cuidado, al opio. En serio, a una droga. Y como se lo leía a un compañero, es como que si hoy en día, digamos, el cartel de Sinaloa le hiciera la guerra a Estados Unidos por el derecho a distribuir la cocaína en Estados Unidos, o le hiciera la guerra al gobierno de México, que ya se la hizo, pues entonces al gobierno de Colombia, pues que se fueran y se metieran ahí para desalojar los carteles locales colombianos y que ellos son. O sea, es algo que hoy en día esto sería absurdo. Pues eso ocurrió en Gran Bretaña, el Reino Unido, el Imperio Británico. Le hizo la guerra 2 veces a China por el derecho a cultivar y adueñarse del opio. Parece mentira, ¿verdad? Pero es verdad. Fíjate que China, hasta principios del siglo XIX, China era la primera potencia del mundo en términos económicos y comerciales. La economía más grande del mundo. Se metieron los ingleses y la acabaron. Y condenaron a China a más de 100 años de miseria. Por eso es que los chinos siempre hablan de eso, ¿no? China no olvida lo que le hicieron a ellos. Y miras ahora la potencia que es China. Además, una potencia de una fuerza formidable, pero además resolviendo los problemas de su gente. Su aspiración es en el corto plazo ya ser un país de renta media, o sea, que todo el mundo tenga resuelto sus necesidades básicas. Eso es la aspiración del gobierno chino. Bueno, teníamos pendiente hablar de otras 3 cositas y lo queremos hacer ahora porque nos vincula, pues. Primero, lo que pasó en Guatemala. Ahí está saliendo ahora el escándalo que está haciendo Arévalo. ¡Ay, me quieren matar! Tal vez, pues. La verdad es que en Guatemala no hay alternativa para la gente, pues. O sea, tenerle miedo cuando vos lees que el New York Times o Televisa o El País o The Washington Post
o el Mercurio, te dicen, qué bueno el presidente que eligieron, y es de izquierda, tenerle cuidado, hermano, tenerle cuidado, quiere decir que es lo contrario. Fíjense, en Guatemala se enfrentaban dos candidatos que no representaban proyectos alternativos al sistema, ninguno de los dos. Y lo peor fue asistir al espectáculo de la Sandra Torres. ¿Qué espectáculo más deprimente? La Sandra Torres iba por progresista hasta hace 10 años. En serio. Iba de progresista. Se autodenominaba izquierda entonces. Ahora se alió con lo peor de la derecha guatemalteca. Lo peorcito. Creyendo que así se garantizaba la victoria. En lugar de buscar alianza con el pueblo, lo que hizo fue la alianza con lo peorcito de la burguesía, de la oligarquía guatemalteca y de la casta militar guatemalteca. Lo peor, lo más corrupto, lo más criminal, los que tienen oprimido a los millones de indígenas en Guatemala. Eso hizo la Sandra Torres. Arévalo representa a los sectores medios de los núcleos urbanos principalmente, con capital de tesoro, de imperial. Aquí andan buscando adueñarse de la etiqueta de izquierda para aparentar de que ahora sí le resuelven los problemas a la gente, pero no tiene nada que ver. Le van a quitar el partido a Arévalo y va a gobernar sin partido. Se lo van a quitar. Ya le hicieron una demanda para anular la personería jurídica del partido Semilla. Él logró apenas 23 de los 160 diputados. La primera bancada es la de la Sandra Torres, Unión Nacional de la Esperanza. Pero además, sigue el pleito, ¿verdad? Porque le presentaron una denuncia contra varios magistrados del Tribunal Electoral. Se los van a destituir. Todo esto lo van a hacer antes de que asuma el nuevo gobierno. Porque son... la Asamblea, el Congreso de Diputados actual está dominado, está hegemonizado, digamos, por las castas militares y económicas de Guatemala. Entonces ahí no se sabe qué va a pasar. Incluso y empiezan a hablar algunos medios que han respaldado a Arévalo, que quién sabe si asume como presidente. Interesante, ¿verdad? Pero fíjense, la abstención en Guatemala, 55%. Esto es importante. O sea, que Arévalo si llega a asumir como presidente, carece de legitimidad. El 55% de los guatemaltecos no fue a votar. Del 45% restante, por él votó el 58%, que termina siendo como la tercera parte del respaldo del pueblo guatemalteco. Es decir, hubo 5.200.000 guatemaltecos que no fueron a votar. En la primera vuelta, la votación fue del 60%. O sea que esta vez hubo un 15% menos de guatemaltecos que fue a votar. No creen en las elecciones ni creían en esos dos candidatos. Y en los pueblos indígenas totalmente marginados del quehacer político, de las propuestas de cambio, de los beneficios sociales, no, si están abandonados a su suerte. Interesante, ¿verdad? En Ecuador, también es importante solamente mencionar algunas cosas. Estaba leyendo bastante de qué piensan otra gente ahí en el mismo Ecuador, en otros especialistas, observadores, digamos, de los procesos políticos de América Latina. Primero, la votación fue impresionante. Impresionante. Casi el 81%, no, un poquito más. Sí, casi el 81% de la gente fue a votar. ¿Por qué es impresionante? Porque había un ambiente de que iban a haber matanzas por la violencia de la delincuencia organizada, de que la gente no quería salir a las calles. Y el pueblo ecuatoriano salió masivamente a votar. Masivamente. Esto es muy importante.
O sea, significa que la gente tiene clara su película. 1, 2. El correísmo, que es representado por Luisa González, una muchacha, bueno, una política de 45 años, fue funcionaria de Correa en varios niveles y no logró un mayor crecimiento electoral si lo compara con las elecciones generales de 2017, creo, cuando Moreno, y la de 2021. No logró un mayor crecimiento, ¿verdad? Esto es importante porque incluso en 2021 el candidato Andrés Arauz, que es ahora el candidato a vicepresidente, logró casi el 33%. Y en el 2017 el traidor Moreno, que llega a la presidencia respaldado por Correa, obtuvo el 39% en la primera vuelta. En febrero de este año el correísmo logró una victoria importante en las elecciones regionales, pero es que ahí no se requiere segunda vuelta. Y el promedio nacional de votos del correísmo en febrero fue el 27%. Esto es importante. Ahora hubo un crecimiento porque Luisa González logra el 33.62%. Dice Rafael Correa que no logró ganar en primera vuelta por el crimen de Villavicencio que ocurrió el 9 de agosto. Que por eso fue, porque que estaba dirigido a impedir que su partido lograra la presidencia. Puede ser. ¿Verdad? Pero Daniel Noboa Sin es el candidato, el rival de Luisa González. Este hombre, que es un hombre muy joven, 35 años. Este hombre es hijo del hombre más rico de Ecuador, Álvaro Noboa, el más rico de Ecuador. Educado en Estados Unidos. Logró, dice, la leyenda dice que eso es como la moda del momento. Dice, fue Noboa el segundo lugar, pero podía haber sido otro. O sea que no hay una adhesión a Noboa, esto es importante. Pero lo logró por el debate, porque tuvo un comportamiento moderado, según dicen, ¿verdad? Los que vieron ese debate y los analistas ecuatorianos. No destiló odio contra nadie, esto es importante. Dicen, no me consta, dicen. Y porque es joven. Ya. Entonces se enamoró a la juventud ecuatoriana y la catapulta. Bueno, a un sector de la juventud ecuatoriana, sobre todo la urbana, y lo catapultan para la segunda vuelta. ¿Quién va a ganar en la segunda vuelta? El resto de los candidatos están a la derecha de Noboa, excepto tal vez Yaco, pero tuvo menos del 4% de los votos, ya no es significativo. Hay que ver qué hace el movimiento indígena, porque el movimiento indígena es adversario de Correa, pero es enemigo del neoliberalismo. Entonces habrá que ver cuál es su opción. Va a ser importante. Esa alianza es importante, es estratégica. Si la logra Correa, tiene posibilidades de ganar. De lo contrario, la veo muy difícil, porque te van a agrupar todos alrededor de Noboa. Toda la derecha, pues. Repito, es el hijo del hombre más rico de Ecuador. Me encantó que Jan Topic, que es el mercenario francés ecuatoriano, quedó lejos, en cuarto lugar. Y en tercer lugar quedó el partido del candidato que mataron, de Fernando Villavicencio, que se llama Movimiento Construye. Cristian Zurita lo relevó. Ahora dice Cristian Zurita que se va a tener que ir de Ecuador porque está amenazado de muerte y no quiere que lo maten. Que también era periodista, formado también por Soros. Y logró un buen resultado, tercer lugar, y además la segunda bancada de diputados. La primera es Correa con 51 de los 137 diputados, 2 diputados más de los que tiene ahorita. Y Noboa va a tener apenas 13 diputados y el movimiento Construye 31 diputados. ¿Verdad?
Jan Topic y los socialcristianos bajaron en 4 diputados. Entonces, solo leo esto para cerrar, porque después quiero hablar un poquito de Argentina, hombre. Voy a leer esto que son 6 aspectos que destaca Alfredo Serrano, que es director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, que no tiene nada que ver con izquierda. Dice Alfredo Serrano, el correísmo podrá... Dice que hay 6 aspectos que favorecen a Correa, a Luisa González, pues. El correísmo podrá criticar al gobierno de Lazo de cara a la ciudadanía de una manera más eficaz de lo que pudo hacer con Lenín Moreno, porque a Lenín Moreno una parte de la población lo consideraba hijo de Correa, lo cual era verdad. 2. El correísmo cuenta con un poder institucional mayor ahora que antes, porque hoy gobierna prefecturas y capitales importantes como Quito, Guayaquil, por ejemplo. 3. Luisa González es una candidata con una biografía muy diferente a la de Andrés Arauz. 4. Noboa buscará confrontar más contra Lazo que contra el correísmo. 5. Estamos ante una disputa entre 2 candidatos jóvenes de 45 Luis y de 35 Noboa. Y 6. El contexto también ha cambiado. Hay más violencia en Ecuador, más inseguridad, más pobreza, más narcotráfico, más hartazgo. Entonces, que esos son los factores que favorecen una eventual victoria del correísmo en Ecuador. Pero yo repito, si no logra la alianza con el movimiento indígena, no hay forma que logre ganar. Esa es mi opinión. Vamos a hacer una pausa, regresamos con otros temas. Son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:16. Aquí me están diciendo que salude a unos personajes que tienen determinadas aficiones. Dice Carlos Hurtado, conste. Saludos a los Mario, a los 2 Mario, Mario Vilche, Mario Cruz y a Edwin Madrigal. Ya está viejo Edwin, vos. Ya tiene como sus 38, 40 años. Qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo? Saludos. Pues entonces miren, de Argentina me he encontrado algunas cosas, o sea, para no decir lo que uno piensa nada más. Ya les voy a hablar de Sandino, unas cosas bien interesantes. Fíjense, hay un escritor, bueno, articulista, ensayista, digamos, analista político, les encantan esas palabras, ¿no? Él es uruguayo estadounidense, da clases en una universidad de Estados Unidos. Se llama Jorge Mahfoud. Entonces él tiene un artículo, yo extraje alguna frase que me parece interesante. Antes de eso, fíjate que uno de los problemas de muchos, digamos, alternativas progresistas, les dicen, que se ufanan de ser izquierda, es que son contestatarias en términos de que se oponen a, pero son de pocas propuestas, que es la gran diferencia con nosotros. Vos viste al Frente Sandinista, a Daniel, en todas las elecciones, 90, 96, 2001, 2006, por supuesto, en todas. Daniel y el Frente Sandinista presentaron un programa con soluciones concretas de qué hacer para resolver los problemas de la gente. Soluciones. O sea, más allá de las críticas, aquí están las soluciones. Y una vez en el poder, Daniel lo que hace es crear. O sea, crear en todo el sentido, en todo el sentido de la palabra. Toda su expresión, la creación. O sea, inventar cosas de cómo resolver de acuerdo a las cosas que hacemos, de acuerdo a cómo somos los nicaragüenses, de qué manera podemos resolver. Creación. Entonces me acordé había leído hace tiempo este graffiti, o sea, una pinta en una pared, ahí en París, en la revolución, entre comillas, pues que hubo en París en 1968. O
Saludos a Gerard Fioretta, a Vivian Lucier, a Dieter Dressel, suizos los tres que ahí estuvieron. Esos sí son de izquierda revolucionaria los tres. Bueno, entonces en una pared aparecía este graffiti, esta pinta. La acción no debe ser una reacción, sino una creación. Y eso nos falta a veces. Y vos ves algunas ofertas electorales en América Latina que son reacción, pero no son acción, no son creación. Pero bueno. Entonces dice Jorge Mahfoud, que es más novelista. Es interesante esto, nos ayuda a reflexionar a nosotros también. En un mundo mercantilizado, donde la ley es matar o morir, el sadismo no es un ejercicio gratuito, sino un negocio. Fíjate bien, el sadismo. ¿Sabes lo que es sadismo, no? El disfrute con el dolor propio. Ese es sadismo. El placer de sufrir. Eso es sadismo. Sufrimiento físico o emocional. Eso es sadismo. Entonces dice, ¿verdad? En un mundo mercantilizado, es decir, en un mundo capitalista, todo es una mercancía. Todo es todo. Solo falta que el aire lo privaticen. Y por eso es que uno se alegra vivir en Nicaragua, bravo. Ahorita, es que el otro día estaba leyendo a alguien. Sí, aquí, no, otro día te cuento eso. Son las 7:20. Bueno, dice, en un mundo mercantilizado, donde la ley es matar o morir, el sadismo no es un ejercicio gratuito, sino un negocio. Los influencers multiplicaron este mercado, el mercado del sadismo. Esta cultura del entretenimiento perenne no solo evita el pensamiento crítico, sino que induce a la explosión violenta cuando la adicción no genera el resultado esperado. Esto es importante. En la cultura del entretenimiento vivimos en la cultura basura que nos venden a través de las redes sociales o de los canales habituales de comunicación social. La basura. ¿Verdad? Nos hacen que nos interesemos más porque se murió la reina o porque entronizaron un rey, que no perdemos ni ganamos nada con que eso pase, o que si fulanito se casó, la sutanita se divorció, que si parieron aquí, de quién será el hijo, de quién será el padre, o sea, todas esas babosadas que nos ofrecen como que si son noticias de interés para nosotros. En un mundo así, donde además todo el mundo se siente juez de los demás, menos de sí mismo. En ese mundo, ese entretenimiento perenne, entretenimiento entre comillas, evita el pensamiento crítico. Y es verdad. E induce a la explosión violenta cuando ves que lo que vos querías que se hiciera no se hace. Entonces te arrechás. El hábito de reaccionar con violencia verbal a las opiniones ajenas se ha transferido a algo más serio, como es votar y elegir líderes que luego nos llevan a otras formas de violencia e injusticia. Y vos ves que ahora el hábito es al que piensa distinto, vos lo ves en las redes sociales, solamente porque opinás diferente. Digamos, a mí no me gusta el azul, a mí lo que me gusta es el verde. Y te caen encima todos los que dicen que sos un bruto porque te gusta el verde. Y te insultan de la peor manera. Por ejemplo, ahorita hay un tremendo bochinche en México porque a unos chavalos de padres mexicanos, pero nacidos y criados en Estados Unidos, llegaron a visitar su país y entonces publicaron en sus redes sociales que no les gusta la comida mexicana y con legítimo derecho. Lo han acabado los pobres chavalos, ¿verdad? Pero insultos de la peor manera, solamente porque siendo de origen mexicano, pero gringos de formación, de cultura, dijeron que no les gustaba la comida mexicana como que si no es su derecho. ¿Me entendés? Entonces ahora te caen encima por cualquier cosa. Lo que opines te caen encima. El odio.
cultivado precisamente para que nos vivamos peleando entre nosotros mismos. Sigo, pues. Entonces, ese odio, esa violencia verbal se trasladó ahora, dice Mahfoud, se trasladó ahora a algo más serio, que es votar por alguien que sabes que te va a hacer daño. El sadismo, el masoquismo. Sigo, pues. Un voto no es un like. Recientemente un argentino me dijo que el triunfo electoral de Milei en las primarias fue un voto castigo, que la gente estaba harta de los políticos. Esto último es comprensible, pero oigan esta frase. Pero recordemos que lo mismo dijeron los alemanes en 1933. Y también Hitler fue un hijo que sufrió violencia física y también amaba a los perros, como Milei, que dice que su mejor amigo es su perro, y el perro se murió en el 2018 y contrata a Medium para hablar con su perro porque ese es su mejor amigo. Esto es verídico, esto no es un invento, eso él mismo lo ha dicho. Que odia a sus padres, apenas volvió a hablarles hace 3 años, pero lo odia porque lo maltrataron, etc. Y su única amiga, la única mujer en la que confía, es su hermana. Y dicen que hay otro tipo de relaciones ahí. Así de terrible. Entonces dice, nos recuerda a Mahfoud. Lo mismo dijeron los alemanes en 1933. También Hitler fue un hijo que sufrió violencia física y también amaba a los perros. Y no pocos argentinos que apoyaron el golpe fascista en 1976 decían lo mismo. Los que desaparecieron a 30.000 argentinos, los que secuestraron y robaron a miles de niños. Y hoy siguen buscándolo los argentinos, los que lanzaban desde los aviones a chavalos y chavalas, porque simplemente tenían una oposición radical al sistema que vivían. Si uno está harto de que le roben la casa, tal vez prenderle fuego no sea la solución. O sea, eso es lo que están haciendo los argentinos. Bueno, lo que están haciendo no. Lo que una parte de los argentinos quiere hacer. Como no estoy satisfecho con esto, le voy a pegar fuego a Argentina. Que se jodan todos. Esa es la lógica. El fascismo, dice Mahfoud, no es una ideología. Es una condición mental. Y debe ser tratada con más educación, más cultura, más equidad y más empatía con los débiles. Todo eso que el fascismo siempre intenta destruir. Qué linda que es Nicaragua, ver estas cosas. El fascismo lo derrotamos aquí. Ahí andan, pegando alaridos, peleándose entre ellos. Matándose, que se maten, ¿verdad? Sigan matándose. Aquí los derrotamos y no los dejamos levantar cabeza. Y no nos descuidamos. Vean lo que está pasando en Venezuela. Allá andaba ya la conspiración, la descabezaron. Le querían dar el golpe, utilizar algunos militares de graduación media. Lo descabezaron. Pero además tomaron una decisión veloz. Andaban presionando a los gringos porque el Tribunal Electoral iba a ser de esta manera. Ah, no, hermano. Reunieron ayer a la Asamblea Nacional y eligieron a los 5 nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. 3 de ellos chavistas. Ya está, vámonos. Pero respaldados los 5 por los votos del 90% de la oposición electoral. Entonces, pero así, rafla. Así debe ser, hermano. Así debe ser. Ahora leo otra cosita que escribieron 2 intelectuales argentinos. Se llaman Pablo Semán y Nicolás Verschinger. Lo publican en una revista que se llama Anfibia. Es muy bueno todo el artículo, pero es muy largo. Entonces yo extraje algunas cosas para compartirlas y para que entendamos qué es lo que pasa con Milei. Un tipo que propone abolir el Estado prácticamente. Eliminar las pensiones, que la educación no debe ser gratuita, que la salud no debe ser gratuita, que aquí que no es cierto eso de que toda necesidad genera un derecho, eso no es cierto. Que hay que acabar con la casta y él es parte de la casta. O sea, el perro le dijo eso, que quisiera eso y los argentinos siguieron, además que llega pegando gritos a los mitines y una locura, pero bueno, les quiero leer esto pues.
Dice, esto es muy importante. Pongan cuidado, este es otro ángulo. Primero, hablamos un poco de por qué la gente votó por Milei en términos ideológicos, lo que decía Mahfoud. Ahora vamos a los términos políticos. Dice Pablo Semán y Nicolás Bertschinger, el 70% del electorado argentino votó contra el gobierno y contra el peronismo, contra la fuerza gobernante. 70%. Ha sido un largo camino el que llevó a este resultado. La Argentina post-2001, cuando la rebelión de 2001, la rebelión social, quema de supermercados, etc., también parió una corriente antipopulista que en los últimos años avanzó hacia posiciones cada vez más beligerantes contra el Estado, las políticas redistributivas y las organizaciones sociales. Al fin, este proceso emergió un candidato cuya masificación creció en espirales ampliadas hasta alcanzar el triunfo en las primarias de Argentina, las PASO. No es únicamente rabia ni antipolítica. El mileísmo, es decir, los partidarios de Milei, generó un pueblo, conquistó votantes en los sectores populares, porque el discurso anticasta y promercado, que antagonizó exitosamente contra los dos grandes partidos, se hizo carne, no solo entre las juventudes, los chetos y los varones, sino en una multiplicidad de sujetos. Entonces cuentan una anécdota estos dos escritores, Pablo Semán y Nicolás Bertschinger, que es interesante. Dice que un grupo de amigos los recibió un sábado por la tarde, en marzo, en una población, un suburbio de Buenos Aires, donde viven jóvenes de familias peronistas que han sido beneficiarias de las políticas de los kirchneristas, de Kirchner y luego de Cristina, en empleo, salario y educación para sus hijos. Y oigan esto, la conversación estuvo dominada por la angustia ante un presente doloroso y la falta de certeza en sus futuros personales. El sufrimiento no solo se debía a las circunstancias laborales y económicas, sino también al hecho de que el malestar que denunciaban apuntaba al bando político al que pertenecen los mayores, los adultos, al que votaron en elecciones anteriores, al que creen deberle logros vitales como la recuperación del trabajo de sus padres o las mejoras estructurales en sus barrios. Uno de los participantes, uno de los chavalos, con lágrimas en los ojos, decía: venga quien venga, esto no puede seguir. Muchas de las quejas sobre la situación actual están moldeadas por las críticas de Milei, su visión de los planes sociales, de la élite dirigente como clase política y del propio estancamiento económico como producto del déficit del Estado que aparecían en sus intervenciones como algo que al mismo tiempo que les hablaba no podían aceptar. Es decir, asumiendo todo el discurso, compraban todo el discurso de Milei y de otros sectores de la derecha argentina. Más que territorialmente, dicen estos dos escritores, el peronismo está sitiado simbólicamente. Es la rabia y la pasión anticasta, tanto como lo fueran el anti-Menem o el repudio al alfonsinismo, que tampoco fueron reactivos. Dice, el mileísmo, Milei, toma la iniciativa, se define, se enorgullece y dispara una politización veloz en la que los sentimientos y los programas se entraman con un ritmo que sorprende. O sea, aquí esto no hay que leerlo solamente como que un malvado el que ahora está ganando las elecciones. Un malvado, sí, es un malvado, un maldito, un loco además, un desquiciado mental, sin duda alguna. Pero logró capturar la rabia de la gente y la convirtió en propuestas liquidacionistas. Y la gente cree, los que votaron por él se creen el cuento que así es, destruyendo todo lo que hay, es que va, quemando el país, es que va a surgir un nuevo país. Tienen tiempo todavía de revertir eso, pues, pero es un fenómeno que hay que ponerle atención. Recordemos que ya existió Bolsonaro, Trump, la Thatcher y otros parecidos. Bueno, son las 7:33. Es que yo el otro día les comentaba que
que el compañero José Omar Gutiérrez Sáenz, no quiero, él tiene otro nombre en la red, pero no quiero decirlo para no quemarlo. Perdón. Me obsequió este libro de Gustavo Alemán Bolaño, que es escasísimo en Nicaragua. Yo no sé quién lo tiene en Nicaragua. Este compañero lo recuperó en Estados Unidos, ¿no? Y yo le agradezco mucho. Entonces yo quiero ir leyendo de a poquito algunas cosas que son, digamos, no son desconocidas, pero son poco conocidas. Sobre todo para el chavalero, ¿verdad? Entonces, el libro de Gustavo Alemán Bolaño se llama Sandino el Libertador, ¿verdad? Fue publicado en 1900, la original, pues, en 1935, algo así. Pero esta edición es la de México de 1951. O sea, ya hace 72 años. Este libro tiene 72 años. Con razón, los que están viendo el video, mira, se ve ahí, ¿verdad? Mirá las páginas como están de amarillitas. Pero es una maravilla, ¿sí? Esto yo lo voy a cuidar como el niño o la niña de mis ojos. Fíjense, entonces yo quiero leer página 181. A partir de ahí vamos a leer hasta donde llegue. El calumniado general Altamirano. Nuestros lectores pueden conocer al calumniado general Pedro Altamirano, más conocido en toda Nicaragua por Pedrón. Su complexión fuerte y su andar lento, conversación agradable aunque algo huraño, denuncia a un hombre que ha vivido por mucho tiempo en la montaña, mas no en la vida salvaje, sino en compañía del general Sandino, a quien respeta y quiere como un padre. Durante los días del desarme en San Rafael del Norte, Altamirano permaneció en la residencia del general Sandino como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Difícilmente podía conversarse con él, porque casi no permitía que se le acercase nadie. Nosotros estamos capacitados para asegurar que el general Altamirano no es el hombre que nos hacían aparecer los norteamericanos con los informes que proporcionaban a los diarios. Altamirano tendrá sus enemigos personales, cosa que también los tiene Sandino y todo hombre sobre la faz de la tierra. En distintas ocasiones que conversamos con Altamirano, nos hizo conocer el respeto que le inspiraba a su jefe, y éste nos advirtió que el general Altamirano era el militar más disciplinado del ejército. Nunca, nos decía Pedro Altamirano, he procedido en contra de nadie de la manera brutal en que me hacen aparecer en las repetidas ocasiones. Como soldado del Ejército Libertador debía acatar órdenes que emanaban del comando general, pero jamás en mi vida de militar ensangrenté vil y canallamente nuestro pendón libertario. Tenemos órdenes de hacer llegar hasta el cuartel general a los traidores e invasores que cayeran en nuestro poder, y tales eran las órdenes que yo daba a la columna bajo mi mando. Los soldados, sí, eran tremendos cuando caían en poder de nuestra fila. Los piratas, se dice que yo maté, asesiné, etcétera, etcétera, gente indefensa, y sin embargo no se dice nada de los incendios perpetrados por los invasores y de las víctimas infantiles de la metralla y del cinismo yanqui. Continúo con Gustavo Alemán Bolaño en Sandino el Libertador. De los miembros de la Marina estadounidense que evacuaron el territorio nicaragüense, se cuentan tantos anécdotas de hechos sangrientos cometidos en los departamentos del norte, que podemos asegurar que al tratar de relatar todos esos relatos sangrientos, podría formarse un tomo igual al de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Imagínate cuántas páginas llenaría con las atrocidades que hicieron los gringos en Nicaragua, en las montañas del norte. Bueno, y en otros lados también, ¿verdad? En otros lados también. Las víctimas que lloran aún sus desgracias en los referidos pueblos son en su mayoría víctimas de los infantes de la intervención yanqui. Niños sin hogar, sin padres,
llegaban hasta las columnas del ejército del general Sandino, donde eran recibidos y llevados hasta el cuartel general. Sandino tiene varios niños al cuidado personal de 10 hombres, la mayoría de ellos como hijos de crianza. Los estadounidenses Lee, Stewart, Puller, McDonald, Stevens, Bruce, Felipón y otros tantos, cuyos nombres recuerdan horrorizados los vecinos del norte, ocupan en las anécdotas sanguinarias que se refieren un lugar de preferencia. Entonces dice Gustavo Alemán que él le mandó una carta al secretario general de Naciones Unidas el 24 de septiembre de 1950, o sea, recién creada Naciones Unidas. Y quiero leer lo que dicen esa parte de la carta. Dice: soldados del mismo cuerpo de infantería de marina de los Estados Unidos que están luchando en Corea y que han sabido en carne viva como prisioneros de los coreanos rebeldes de la muerte cruel que relatan los corresponsales de guerra, fueron los que en Nicaragua echó a combatir el imperialismo norteamericano infructuosamente contra Sandino y sus soldados. Dije hace poco en carta dirigida a su ayudante en esa secretaría, a mi antiguo amigo Benjamín Cohen, lo que sigue. Me refería al teniente López en una prisión de Managua en 1934, que él formaba parte de una patrulla jefiada por un marino yanqui contra la guerra de Sandino. Cuando la guerra de Sandino. Tomaron un prisionero del cuerpo de inteligencia del guerrero insigne y como quien rifa un cigarrillo por medio del nudo de un pañuelo, el marino norteamericano rifó quien debía asesinar al prisionero López, que de remordimiento de sus culpas acabó suicidándose. Se sacó el nudo y un minuto después aplicaba el cañón de su revólver en la sien del chiquillo, porque el prisionero era un niño. Y me contaba que en transporte subliminal sonreía en el instante del transmonto de su alma, o sea, palabras de la época. Aquí tengo la mirada de soldadito de Sandino, me decía López. El oficial de marina del episodio pertenecía al cuerpo que algún tiempo después iba a justificar el dicho de que los descendientes pagan las culpas de sus predecesores. Fíjense bien, vamos a resumir esto, pero después dice: coincidencia, el general Ridgway, jefe de operaciones en la guerra de Corea, peleó en Nicaragua contra Sandino con el grado de teniente. ¿Qué es lo que cuenta? En resumen, aquí Gustavo Alemán. Él cuenta, y se lo escribió al secretario general de Naciones Unidas, ¿verdad?, que el teniente López, en una prisión de Managua, en 1934, le cuenta que tenían preso a un agente de la inteligencia de Sandino. No en ese año lo contó él. Entonces lo tenían preso los marinos yanquis. Entonces los marinos yanquis se rifaron entre ellos a ver quién lo mataba, a quién le salía la lotería para matarlo. ¿Saben qué horrible esto? Entonces, y el chavalito con una sonrisa. Y lo mataron, por supuesto. Uno de ellos se ganó el nudo y lo mató. Además, honrado porque él había sacado la lotería de matar a un niño. El teniente López se terminó suicidando, pues, por todas las chanchadas que había hecho, pues, pero es interesante, ¿no? Cómo las cosas se van sabiendo. Entonces sigo, pues, con el relato. Eso es parte de la carta que mandó Gustavo Alemán Bolaño. Y aquí sigo con las atrocidades de los yanquis. Son las 7:43. La gente de San Rafael del Norte, en su mayoría, era amiga del ejército del general Sandino. Resultaba a cada momento víctima de la ira de los yanquis que resguardaban la población. Los marinos no permitían, oigan bien, por favor, pónganle cuidado a este relato, que es espantoso. Los marinos no permitían que en su presencia se pronunciaran los nombres de los jefes del ejército segoviano. Y cuando alguien era sorprendido mentando un nombre,
podía contarse en el número de los muertos. A una señora, esto es espantoso, a una señora le fue arrebatado de sus brazos un niño de 14 meses y 5 días, o sea, 1 año y 2 meses de edad, por el simple hecho de que su niño se llamaba Augusto. El protagonista de esta escena repugnante en la propia plaza de San Rafael del Norte era conocido entre la gente de aquellos lugares con el nombre de Filipón. El infame criminal agarró al pequeño y lo lanzó a la quebrada del río. La madre desesperada quiso irlo a recoger, pero fue encarcelada por espacio de 3 meses y unos días más por el delito de haberle bautizado a su hijo con el nombre de Augusto, y al hijo se lo mataron con 1 año, 2 meses y 5 días de nacido. Esas son los yanquis. Este hecho, además, da la fecha a Gustavo Alemán Bolaño. Este hecho sucedió el 14 de enero de 1928, a eso de las 4 de la tarde. ¿Estamos claros? Decíamos, pues, continúa Gustavo Alemán Bolaño, que los vecinos no podían nombrar a los jefes del ejército. En la siguiente narración no vamos a nominar a la víctima, no vamos a decir el nombre, porque así nos suplicaron ellos. Mira, clase de miedo. ¿Qué clase de miedo? Se presentó a casa de un honorable obrero del yanqui, se presentó a la casa de un honorable obrero, el yanqui que hacía de jefe de la población, y con alarde de mala crianza llegó hasta una Victrola, o sea, un equipo de sonido de ahora, pues, y poniéndola a funcionar, exigió que las hijas del obrero bailaran con unos rasos que le hacían compañía. En esa ocasión, esa familia, amiga del general Sandino, inesperadamente bautizó al general Pedro Altamirano con la frase de compadre Pedro, tal como después le llamaban todos en San Rafael. Uno de los chicos de la casa, como de 6 años, salió a la puerta y dijo: «Mamita, ¿qué hará el compadre Pedro?». Y así la gente sanrafaeleña, para referirse a Sandino, decían Martí. De esta manera pudieron evadir las torturas de que eran objeto a cada instante los vecinos de aquel desventurado pueblo. O sea, le buscaron seudónimo para librarse de los castigos de los yanquis. Simeón Úbeda, un joven de como de 25 años, había salido de la población para llevar a su casa alguna leña. En el Cerro La Cruz, que queda al norte de San Rafael, se encontró con un grupo de marinos que tenían atado en un árbol a Secundino Hernández. Eran como 10 yanquis los que se encargaban de hacer blanco con la bayoneta en el cuerpo de Secundino, desde una distancia como de 10 varas. Ahí cayó Úbeda con la razón perdida para siempre. O sea, después que vio eso, enloqueció. Pongan cuidado, se topa en el camino, va buscando leña, y en el camino se topa a 10 yanquis que tienen amarrado a un árbol a Secundino Hernández y están practicando con él la bayonetazo. Y desde como 10 varas se dejaban ir contra el cuerpo a enterrarle la bayoneta. Se volvió loco el muchacho. Tenía 25 años. Simeón Úbeda. Indalecio García, como de 80 años de edad, vivía en su finquita de Quebrada Rica en compañía de su anciana esposa y de los hijos de sus hijos. Un día salió a la montaña en busca de alimentos para su familia, pero con tan mala suerte que se encontró con el teniente Puller y su patrulla. Verlo y dispararle fue cosa de un segundo. García cayó herido y al ser preguntado por el objeto de su marcha en el interior de la montaña, contestó que estaba cerca de su casa. Lo llevaron hacia su casa, pero 20 varas antes de llegar al rancho, empezaron las ametralladoras y dispararon durante 20 minutos contra el rancho. Una vez que terminaron de disparar, llegaron al rancho,
y los niños y la anciana esposa de García estaban todos muertos. Sus nietos y su esposa. Amarraron a un horcón de la casa al anciano y le pegaron fuego al rancho. Así terminó la vida de toda mi familia, nos dijo Indalecio García, hijo de aquel anciano, y yo, que estaba oculto a cierta distancia, reflexioné y dominándome para empuñar este rifle viejo y vengar como mejor pude desde las filas del general Sandino la sangre de mis padres. Un yanqui de esta patrulla cayó en mis manos y ya puede imaginarse la satisfacción que sentí al darle muerte. O sea, ¿no te parece lógico? Va un anciano, en su casa viven su esposa y sus nietos. Los hijos andan trabajando. Va un anciano a buscar comida, a buscar alguna fruta, qué sé yo. Estamos hablando de la miseria también, ¿no? En el campo. A lo mejor tenías algún sembrío, alguna milpa, o un plantío de frijoles, lo que sea. Pues. Entonces va. Y en el camino se topa con una patrulla de los yanquis. ¿Y usted qué anda haciendo aquí? Es que yo vivo aquí cerca. Ah, no, dice. Bon, primero lo amarran, le meten un balazo y así herido lo arrastran. Vámonos, llévenos. Y antes de llegar a la casa, sin entrar a la casa, con sus ametralladoras barrieron el rancho. Presumiendo tal vez que allá habían guerrilleros, qué sé yo. Entran al rancho y encuentran a todos muertos, los chavalitos y las pobres señoras. Entonces después amarran a uno de los horcones del rancho, lo amarran al viejito que está herido, Indalecio García, y le pegan fuego al rancho con el viejito herido vivo. Eso fue lo que hicieron los yanquis. Nombre y apellido, Indalecio García. ¿Quién no cuenta? Su hijo, Indalecio García, hijo. Y él cuenta, una vez agarramos un yanqui y usted ya se puede imaginar cómo estaba yo de contento al matarlo. ¿Y quién no? Una joven de San Rafael que llegaba de Honduras a Nicaragua presenció en el lugar llamado La Pintada la llegada de Floripón a una casita. Un niño como de 12 años sale corriendo, horrorizado. Uno de los yanquis le dispara y lo mata. El famoso criminal Felipón de la Marina yanqui avanza hasta el pequeño. Pongan cuidado. Sale un chavalito despavorido de 12 años. Entonces, cuando va corriendo, lo blanquea este tal Floripón y lo mata. Cae el niño, el cuerpo del niño ahí. Entonces viene el tal Floripón, ¿ya? Y andaba su cuchillo, su puñal. Pongan cuidado que esto no es cuento, esto es un relato de una muchacha que no ponen el nombre por miedo. Entonces con el puñal, ya está muerto el niño, le abrió el pecho, le extrae el corazón y se lo da de comer a un perro lobo que siempre le hacía compañía. Eso hizo el tal yanqui. Le abrió el pecho, le sacó el corazón y se lo tiró al perro. En esa misma casa ya había asesinado con una ametralladora a un anciano que estaba en cama, que no podía, estaba paralítico, paralizado. Sigo con los relatos de la democracia gringa en Nicaragua. Después dicen que por qué nosotros somos antiimperialistas. Bueno. Nicolás Trocha fue muerto a puñaladas por un teniente norteamericano de la Guardia por negarse a decir, dónde se encontraban los bandoleros que habían estado en la tarde en su casa de Quebrada Rica, San Rafael del Norte. Su hijo Nicolás, como de 15 años, nos refiere que en aquella época pasó por allí el general Colindres y que él se incorporó a sus filas. Sentía deseos de que cayera en su poder un yanqui.
En uno de los combates de las cruces, cuenta el chavalo, cayó herido un yanqui al que le enterré en la espalda un hacha de labrar madera. En aquel entonces yo no manejaba rifle y solo me encargaba en asistir como podía a la alimentación de la columna. Decime, ¿cómo no vas a tener ganas de vengarte después de lo que le hicieron a tu papá? No tenés fusil porque los fusiles eran escasos. Y él era un chavalito. Con un hacha lo mató. Desahogó la rabia. Don Martín López quedó sin casa ni hacienda, quemada por los yanquis. El delito de que se le acusó fue haber dado de comer a los bandoleros. Ramón Raudales, uno de los más ricos de Murra, quedó sin hacienda y sin hogar. Su ganado fue ametrallado para hacer que los bandoleros carecieran de alimento. Ramón Cantarero fue avanzado en el combate de El Limón y llevado a Jinotega, donde el conocido teniente Steven le infirió 41 puñaladas. Fíjense bien, lo echaron preso, lo capturan en el combate del Limón, Ramón Cantarero. Lo llevan a Jinotega y en la cárcel el teniente Steven le sartó 41 puñaladas. Cantarero es primo hermano del doctor David Estantagen, fanático chamorrista, y pariente cercano del doctor Augusto Cantarero, muñeco moncadista. La providencia permitió que sobreviviera este hombre. Con 41 puñaladas, el hombre sobrevivió. El no menos conocido teniente McDonald salió de San Rafael con dirección a la montaña. Había caminado como 2 leguas, como 5 kilómetros, un poquito más, ¿no? No, más bien como 10. Una legua creo que son 5 kilómetros, como 10 kilómetros. A ver, había caminado como 2 leguas cuando alcanzó a una señora como de 60 años. La señora llevaba en sus alforjas 2 libras de arroz, 1/4 de manteca, un poquito de café, azúcar, etc. Eran las compras para la familia. La llevaron a su casa. La amarraron a la puerta de su casa. Y la quemaron la casa con ella amarrada en la puerta y con toda su familia adentro. Toda persona que caminaba por las Segovias era tomada como espía de los bandoleros. La señora Tiburcia García es una mujer que estuvo en Managua presa por espacio de 8 meses. Tiburcia García era desde aquel entonces amiga de los sandinistas, y como los yanquis llegaban a su finca La Flor a comerse el ganado y a exigirle comida, los cartuchos que los yanquis dejaban en su casa los tomaba y se los mandaba al general Sandino. Un día llegaron los muchachos a su casa. Los yanquis lo supieron. Le recogieron el ganado, lo ametrallaron, le quemaron la casa y se la llevaron presa a Managua. Sus hijos los tiene entregados a diferentes personas, pues ella ahora carece de recursos para darles de comer. Incluso uno de los hijos se los tuvo que entregar al cura de la ciudad, el padre García. Y voy a terminar con este último porque ya son las 57. La familia de Alberto Gadea, uno de los soldados del ejército, terminó de manera trágica por la hazaña de los yanquis. El señor Santos López presenció la muerte de un niño suyo como de 5 meses. Ya lo hemos contado esto. El teniente Lee, llamado el Carnicero, lanzó a la criatura como a 5 varas de alto para recibirlo en la punta de la bayoneta. Y ahí quedó loca la madre del niño, la primera esposa de Santos López, y nunca más se supo de ella. Ese mismo teniente Lee agarró una niñita, hija de Manuela García, esposa de uno de los soldados de Sandino, y tomándole un piecito en cada mano, le abrió con saña criminal como para demostrar sus fuerzas. El propio Lee apuñalaba a los capturados, a los bandoleros capturados, y con el mismo cuchillo con el que los había apuñalado partía el pan, obligando a los guardias a comerse el pan ensangrentado.
La democracia de los yanquis. Ahí les sigo contando otro día, porque ya viene el programa del MEFCA. Nos oímos el lunes. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.